Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal. Les cuento que por Instagram una chica me pidió que por favor recreara un look de maquillaje que lo pudiera utilizar para una fiesta, pero con un vestido negro. Así que yo les traigo la propuesta de este maquillaje. Es un ahumado y utilicé mucho glitter plateado. Así que pues si quieren ver mis corazones, todo lo que hice y los productos que utilicé para lograr este maquillaje, quédense porque vamos a comenzar. Y bien mis chicas, lo primero que voy a estar haciendo será aplicar un corrector en todo mi párpado. En esta oportunidad estoy utilizando el número 02 Light, que es de la marca Revlon, este es de la línea Color Stay, y lo voy a estar aplicando en mi párpado porque es un corrector bastante espesito y me va a permitir que mis sombras se fijen mucho mejor al párpado y pigmenten muchísimo más. A continuación voy a estar tomando un crayón negro y voy a estar dividiendo mi ojo en dos partes, la parte del párpado superior y la del párpado móvil, porque pues es un ahumado y quiero evitar que las sombras, la sombra negra de la base se me vaya a subir muchísimo. Ahora mis chicas, lo que hice fue tomar el polvo compacto doble función de la marca Balmy. Este es en el tono Doré 04 y es un polvo que tiene un subtono bastante gris, así que pues es el que voy a estar utilizando en esta oportunidad para crear mi transición. Como segunda sombra, mis chicas, voy a estar tomando esta sombra individual que es de la marca Sammy Cosmetics. Saben que me encantan las sombritas de ojos de esta marca. Y esta es en el tono Red Wine, esta es vino tinto y es el que voy a utilizar entonces para dar un poquito de profundidad en mi ahumado, ya que de verdad cuando uno hace los smokey y aplica un vino tinto se ve muy bonito, le da un toque diferente al ahumado. Y ya para finalizar la parte de las sombras en el párpado superior, en el párpado fijo, voy a estar tomando esta sombra individual negra que es de la marca Monref y con una brochita muy delgadita lo voy a estar aplicando en mi cuenca. Recuerden que como estamos trabajando con negro, con color negro, mis chicas, es importante que tengan mucho cuidado al momento de trabajar la difuminación, porque si no lo hacen entonces puede que este tono se suba demasiado y cree como un manchón. Ahora lo que estoy haciendo es creando la base para mi ahumado y lo que hice fue tomar un gel delineador y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Esta va a ser la base de mi smokey, lo estoy aplicando con una brochita muy pequeñita porque quiero tener bastante precisión al momento de aplicar este gel. Y ahora sí mis chicas, es el momento entonces de agregar el brillo. Fíjense que en esta oportunidad estoy utilizando un glitter, pero el glitter no es plateado como dije al principio, es negro, pero sí tiene como unos destellos plateados. Por eso al pegarle la luz del ring light se ve plateado. Y lo que hice fue que no apliqué ninguna pega, ninguna pega de glitter, sino que sobre la base, sobre el gel delineador lo pegué. ¿Por qué? Porque ya el gel delineador es húmedo, entonces en vez de sellarlo con una sombra, lo que hice fue que apliqué directamente el glitter y esto hace a su vez la función de pega. Así que si no tienen pega de glitter y quieren hacer esto, allí les dejo un buen tips. No voy a hacer delineado mis chicas, pero esto es opcional. Si ustedes quieren agregar un delineado a su maquillaje, también quedaría muy bonito. Yo decidí dejarlo así porque ya me parece que está bastante dramático, llama bastante la atención. Así que para finalizar, pues lo que hice fue que preparé mis pestañas aplicando máscara de pestañas y apliqué mis pestañas postizas, que por supuesto eso no puede faltar. Ahora voy a pasar al rostro y por supuesto, como siempre, ustedes saben que yo hidrato mi piel. Me encanta utilizar los productos de la marca Living Dermocosmética Científica. En esta oportunidad voy a utilizar el Aloe Vera Revitalis porque además de hidratarme me funciona a su vez para matificar el rostro. Ahora mis chicas voy a aplicar la base y voy a estar utilizando también la de Revlon Color Stay. Es una base ligera pero que tiene muy buena cobertura. De verdad que quise utilizar esta base hoy
Es un poquito clara, pero nada que los correctores no puedan corregir. Y pues mis chicas, estuve utilizando esta brocha oval para aplicarla. Recuerden que ustedes también pueden hacerlo con una esponjita. Utilicé el mismo corrector de Revlon, el mismo que utilicé al principio para preparar mi párpado. Es el mismo que voy a estar utilizando en esta oportunidad para aplicar debajo de los ojos, para iluminar la mirada y a su vez corregir las ojeras. Lo hice con este corrector solo porque tiene tan buena cobertura y un buen subtono que no me hizo falta neutralizar la ojera primero y luego iluminar. Esta me hizo el trabajo, un 2 en 1. En la parte inferior de los ojos trabajé con una sola sombra, que fue la negra, para realizar entonces un ahumado. Primero pasé un lápiz y luego lo sellé con sombra negra. Como les digo, tienen que tener solamente mucho cuidado de trabajar con esta sombra para que no se manchen. Apliqué por supuesto mi rímel, mi máscara de pestañas, con mucho cuidado porque ustedes saben que pues no me gusta mucho este cepillo, que es bastante grandecito, pero pues aplicándolo con mucho cuidado les va a ir muy bien. En los labios, mis chicas, quise utilizar un tono nude, pero no quería que fuese tan clarito. O sea, tampoco es que cuando uno se hace smokey los labios no llevan color. No, yo no quise hacerlo tan simple, sino que apliqué un color un poquitito más oscurito. Y bien, mis chicas, aquí tienen entonces esta propuesta de maquillaje que pueden utilizar para ir a una fiesta de noche. Y pues si llevan su vestido negro, es un maquillaje muy hermoso, muy glam, brillante, que se deja ver, es muy protagónico. Así que espero que les guste. Ya vieron los productos que utilicé, todo lo que hice pues para recrear este maquillaje. Espero les guste, practíquenlo y nos vemos en un próximo video. Un besote. ¡Mua!